Hola amigos, desde Nicaragua para el mundo, José David Pastrán, su técnico de confianza. Esto es Mecatrónica TV. ¡Comenzamos! Mecatrónica TV. Buenas amigos, seguimos en nuestro curso. Con esta pues la segunda entrega del curso de OBD2, Onboard Diagnosis. Pues un tema bastante completo. Estamos tratando de hacer, ¿verdad? Seguir con la tónica. Este tipo de temas están cargados de bastantes complementos técnicos. Hicimos primero la introducción con los sensores de oxígeno porque es un tema bastante amplio que muchas personas están siempre en la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo funcionan? ¿Qué pasa? Pero al avanzar nos dimos cuenta, ¿verdad?, que tenemos que ir primero poniendo las bases, ya que el tema es muy interesante, pero necesitamos ir aprendiendo, ¿verdad?, en el orden adecuado. Entonces vamos a comenzar ahorita, en esta segunda entrega, ya para los que tienen algún tipo de conocimiento. Vamos a abordar temas que son bastante básicos, pero para el que está comenzando son muy interesantes venir aprendiendo, ¿verdad?, y cuál es el origen del OBD2. Comenzamos. ¿Qué es el OBD2? El OBD2 es un monitor de diagnóstico mejorado, el cual alerta al conductor de los niveles de emisión de gases siempre que estos sean mayores de 1.5 veces de los niveles que se aprueba originalmente y han sido certificados por la EPA o la Environment Protection Agency o la Agencia de Protección Ambiental. Esto es para los vehículos vendidos en Estados Unidos a partir del año de 1996. Recordemos que en Estados Unidos vamos a tener dos legislaciones ambientales. Una es de corte federal, o sea, aplica a todos los estados dentro de la Unión Americana, y tenemos la que es de corte de California, y es donde venimos con la historia del OBD2. Y ahí nos hacemos las preguntas: ¿de dónde viene el OBD2? Bueno, las regulaciones sumadas al control que ya existían sobre vehículos vendidos a partir de 1988 en Estados Unidos provienen de las metas establecidas por la CARB, Clean Air Act Amendment Regulations. Pero todo esto viene en el estado de California, uno de los estados más contaminados por la polución ambiental, y esto tenía que ver con un sinnúmero de vehículos. Como ustedes saben, la tecnología que estaba vigente más en esos tiempos eran vehículos de carburador, el cual ustedes saben que la tecnología del carburador pues no es una tecnología eficiente en el consumo de combustible, y diversos factores vinieron dando una pauta para Estados Unidos a hacer leyes ambientales. La contaminación era uno, pero también los problemas que tenían internacionalmente de abastecimiento de petróleo. Entonces se le hizo, ¿verdad?, a los constructores
una legislación especial, también unas recomendaciones por la SAE, que es la Sociedad de Ingenieros de Estados Unidos, de Ingeniería de Estados Unidos, y en los cuales pues se recomendaba que los vehículos se fueran haciendo más eficientes en el consumo de combustible, previendo de que los hidrocarburos vinieran deprimiendo, o sea, vinieran bajando lo que son las reservas de petróleo de Estados Unidos. Entonces los vehículos tenían que hacer más kilómetros por galón, y entonces comenzó a darse esto de las leyes ambientales, también presionando a los conductores a estar un poco más pendientes de si están o no contaminando a través de una luz check o luz 1000, Malfunction Indicator Light, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Todos conocemos esa luz, se enciende en el tablero, y entonces ya esta luz nos está diciendo, no solamente en materia de un problema del vehículo, de manejo, sino también un problema de contaminación. Y a todos nosotros tenemos un vehículo en el cual viene integrado un analizador de gases, y nos daba una pauta de que sí estábamos por encima de los niveles, y ese es el software que se apoya, ¿verdad? Que se da en este tipo de vehículos vendidos en Estados Unidos. No muchos de los vehículos vendidos alrededor del mundo vienen con este sistema. Ahora se ha dado más de que los vehículos traigan un sistema de diagnóstico, pero no todos tienen la dureza, por lo menos de la de California y después federal, y pues inclusive hay vehículos vendidos que tienen todavía sistema de OBD1, imagínense ustedes, ¿verdad? Entonces el OBD1 fue la primera etapa de diagnóstico que tenían los vehículos para ver si tenían problemas de consumo de combustible elevado, o problemas de emisiones de gases elevados, y esto vino a partir de las leyes que se aprobaron en California y después a nivel federal. Seguimos, ¿verdad?, con las filminas. Aquí tenemos, ¿verdad?, ahora qué diferencia el OBD2 del OBD1. Bueno, en el OBD1, como podemos ver, teníamos nosotros poco control de lo que pasaba en nuestro catalizador. Simplemente el vehículo no sabía qué pasaba en el catalizador, porque no estaba siendo monitoreado por la ECU, por la PCM, ¿verdad? Mientras que en el OBD2 íbamos a tener nosotros ahora control sobre fallas mecánicas, eléctricas y químicas, y cualquiera de estas podría ser la culpable de que se nos viniera encima la luz check, o el service engine soon, o el check engine, o solo simplemente la figurita del check. Pues tenemos muchas variaciones. En Nissan bastante se mira el service engine soon, y entonces ahora sí tenemos nosotros control sobre el catalizador. Sabemos qué es lo que está pasando en el catalizador, ya que se puso un sensor de oxígeno directamente a la salida del catalizador para monitorear la cantidad de gases, meramente el oxígeno que se está liberando del catalizador, ya que el catalizador tiene como explicamos en la sesión pasada, tiene dos partes principalmente, ¿verdad? Hay diferentes tipos de catalizadores, sí, claro. Hay catalizadores que se le llama de 2 vías, de 3 vías. Eso se denomina dependiendo de la cantidad de gases que se traten. Hay, como ustedes saben, en los escapes hay inclusive 2 catalizadores. Un catalizador que está recibiendo la mayor cantidad de gases, está trabajando con los gases de hidrocarburo, con el monóxido de carbono y con el NOx, el óxido de nitrógeno. Y pues que a veces el gas NOx es bastante difícil de eliminar en una primera fase, y se le pone un catalizador atrás solamente para ese tipo de gases. Entonces ahora, si nosotros nos podemos dar cuenta qué pasa,
más a nivel químico, y también tenemos, ¿verdad?, siempre los monitores que nos están ayudando con las fallas eléctricas y mecánicas. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora dice aquí, ¿cómo me comunico con el OBD2? ¿Cómo nace esta comunicación? En el OBD1 nosotros teníamos, ¿verdad?, un proceso bastante arcaico de comunicación con la computadora. Lo podíamos hacer también inclusive a través del flasheo de la lámpara, pero ahora nosotros tenemos, ¿verdad?, tenemos el escáner, que no es más que un traductor del lenguaje de la computadora. O sea, la computadora se comunica con él, el lenguaje, el escáner manda una serie o un paquete de información, la cual tiene que tener un receptor, y este receptor va a responder si él se ha podido comunicar con este mismo paquete de información, o sea, habla el mismo lenguaje. Por eso nosotros vemos protocolos. Cuando viene ahí el protocolo, ¿qué es? El protocolo es un lenguaje de computadoras. O sea, si su escáner no tiene un mismo protocolo que un vehículo, no va a comunicar la computadora. Si su escáner no tiene la función de poderse comunicar con una computadora de transmisión o una computadora de del steering wheel, Electronic Steering Wheel, o EPS, entonces el power steering, esa computadora pues simplemente no va a poder comunicar. ¿Por qué? Porque no se están entendiendo en los lenguajes. Y es bastante comprensible que nosotros a veces tengamos escáneres que no tienen esa capacidad, simplemente porque no usan esos mismos lenguajes de computación. Aquí lo que podemos ver nosotros es, ¿verdad?, un serial data, lo que conocemos como el tren de datos, y es nada más y nada menos que el lenguaje de la computadora. La computadora se comunica en números binarios, ceros y unos, estados altos y estados bajos, recesivos, activos. O sea, aquí nosotros estamos viendo lo que el escáner habla con la computadora, y luego el escáner nos traduce esto, porque nosotros sería bastante imposible que estemos viendo 0 y 1 y 0 y 1, y pues si no tenemos nosotros la capacidad de conocer un lenguaje de computación, o sea, imagínense, sería súper difícil estar tratando de entender todos estos datos. Para eso también vienen los números hexadecimales, eso lo vamos a ver un poco más adelante en el curso, pero sí, ese es el principio básico, ¿verdad?, de la comunicación entre las computadoras, el lenguaje binario. Entonces aquí esto es lo que el escáner manda de vuelta, y lo que la PCM le manda de vuelta a él, respondiendo, ¿verdad? Este es un lenguaje que estamos viendo, un tren de datos, también se llama serial data, donde nosotros vemos, ¿verdad?, la comunicación entre las computadoras. ¿Dónde conecto el escáner? Bueno, el escáner, tenemos un poquito de historia. Antes nosotros teníamos en el OBD1, todos los vehículos tenían un DLC o Data Link Connector, o un conector diferente, un conector para Ford, un conector para Chevrolet, un conector para Toyota, para Honda, y todo eso cambió a partir de 1996. Pero inclusive después de 1996, carros modernos siguen manejando un cepo individual, pero están obligados por ley, la legislación, a tener un conector para OBD2. Por eso nosotros tenemos un conector igual a amiguito, que tenemos por aquí, ¿verdad? Un conector de 16 pines, donde vamos a tener, ¿verdad?, un positivo, un negativo, donde van a estar siempre, vamos a reconocer nosotros estos negativos y positivos, el 4 y el 5, los negativos, el pin número 16 como el positivo, y después tenemos comunicaciones y algunos pines que están dejados para su uso a discreción por las
fabricantes, por los que están haciendo, ¿verdad?, los sistemas. Entonces, nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, que este conector siempre vamos a tener aquí en el 4 y el 5, nosotros los negativos, y el pin 16 positivo. ¿Qué pasa? A veces nosotros ponemos el escáner, y para los que tienen escáner, la mayoría de personas, cuando ponemos un escáner, ustedes saben que él se alimenta de batería, 12 voltios, y a veces nosotros lo ponemos y el escáner simplemente no se enciende. Cuando se enciende el escáner, cuando nosotros lo ponemos en el cepo, en ocasiones no enciende. Lo conectamos a un vehículo, no nos conecta, no hay conexión, y entonces nosotros tenemos que también ver que pudiera ser algún caso aquí de alimentación. Entonces me ha pasado a mí que en la línea número 16 no tenemos nosotros el positivo de batería, y por eso simplemente no nos va a conectar nunca al escáner. Y lo que hay que hacer es, antes se podía poner aquí, ¿verdad?, antes del conocimiento de esto que le estamos dando, ustedes hacían energizar el cepo, o los Scanner Launch tienen un sistema que se llama Smartbox, y uno puede alimentar el Smartbox desde la cigarrera. Pero esto es sumamente peligroso también cuando nosotros tenemos vehículos que andan no alambrados, muy manoseados o dudosos. Ya me pasó a mí, yo perdí un escáner, un launch bastante caro, por ponerlo en un vehículo que tenía problemas de alambrado, y simplemente después había un cortocircuito en la cigarrera. Lo conecté inmediato, e inmediato se me quemó el cable y me dañó la Smartbox. Entonces, desde ese tiempo yo trato de no hacer ese tipo de conexiones, pero si es necesario, pues yo puedo alimentar aquí por la línea 16, el pin 16, que es positivo. Y si no me está alimentando a la caja, al Smartbox, o no me está alimentando al VCI, Vehicle Communication device, y nosotros tenemos que ver aquí si hay el positivo. Podemos ver ahí, ¿verdad?, que los demás pines están distribuidos de manera de que algunos tienen red de CAN, otros tienen línea L, línea K, para los que son de tipo Ford, el CAN High, el CAN Low, aquí tenemos otra señal de tierra, y aquí tenemos unos libres sin uso, dice aquí sin uso, que se pueden ocupar en otras ocasiones. Nosotros podemos ver que tal vez en una de estas líneas se esté comunicando el escáner con el módulo de ABS, o igual se puede estar comunicando con el módulo la BCM. Se pueden estar comunicando a través del mismo pin, el mismo Data Link Connector de 16 pines. Al principio se tenía 3 tipos de comunicación. Sería la SAE J1850 con 2 variantes, una que comunica 10.400 bits y otra que comunica 41.600 bits por segundo. Y después tenemos la tercera, que es la ISO de 12 voltios con un bus de 10.400 bits por segundo. Entonces, como podemos ver, nosotros tenemos 2 redes que son bastante bajas y una bastante de comunicación más rápida en la variante de la SAE J1850, y así fue que se comenzó, ¿verdad?, lo que es la etapa de comunicación con el escáner. Aquí podemos ver, ¿verdad?, lo que estábamos hablando. En el OBD1 prácticamente estábamos como que conectando con código Morse. Teníamos que sacar ahí la tabletita, el papelito con un lápiz, conectar, ¿verdad?, los pines, hacer el cortocircuito inducido, ¿verdad?, el jumper, y comenzábamos a ver nosotros que la luz del check comenzaba a destellar, y ya nosotros apuntábamos el código. Teníamos que apuntarlo muy bien, tal vez hasta leerlo 3, 4, 5, 6 veces para estar seguro qué código era. Y después simplemente ir a ver al libro, ¿verdad?, al manual de códigos. Teníamos que tener uno para cada vehículo, porque si Toyota le quería poner al código número 3
le quería poner sensor coolant, por decirlo así, y la Ford le quería poner sensor TPS, y la Chrysler le iba a poner sensor MAF, y no había una legislación que obligara, ¿verdad?, a todos los fabricantes a tener un catálogo de datos genérico que tuviera los mismos significados. Y eso cambió, gracias a Dios, a partir del OBD2. Como podemos ver ahora, ya tenemos máquinas más complejas, que podemos estar viendo líneas de datos en tiempo real, el modo 6 del OBD2. Podemos extraer códigos, podemos borrar códigos, podemos también nosotros ver el freeze frame data. Vamos a hablar más adelante. Acuérdense que toda esta clase ahorita es introductoria, simplemente son clases que nos están dando la pauta. Ya vamos a meternos un poco en calor en las próximas sesiones, pero podemos ver, ¿verdad?, que ahora son métodos más complejos, y lo que nos viene a ayudar a nosotros los técnicos en la parte de análisis de las fallas. Tenemos las nomenclaturas de los códigos del OBD2. Se hicieron códigos que son alfanuméricos. Ahora ya no tenemos códigos binarios, sino alfanuméricos. Ya tenemos un código que trae una letra y números, ¿verdad? Ahora, eso se está dividiendo de la siguiente forma. La letra primera que vamos a ver nosotros nos va a indicar el sistema que está siendo afectado. Podemos ver, ¿verdad?, ahí la letra P, generalmente la que más vemos, Powertrain o tren de potencia. ¿Por qué lo dejo en inglés? Pudiéramos haberlo puesto en español, pero miren, necesitamos ir aprendiendo inglés técnico. No soy yo una persona nacida en Estados Unidos, simplemente me he hecho al inglés por la primera razón, que es que todos los manuales y todo, cuando nosotros ponemos en inglés el escáner, tenemos mayor acceso que tenerlo en español. ¿Por qué? Porque simplemente la información no está en español. La información no está en español. Entonces, tenemos que ir nosotros haciéndonos a la idea de que necesitamos comprender y entender el inglés de manera técnica. No nos vamos a hacer angloparlantes, simplemente vamos a comprender qué significan las palabras, y si no, pues investigarlos. Pero yo les doy un consejo. Yo tenía un escáner. Este escáner es un escáner Autel. Ustedes me han visto utilizarlo en las ediciones que nosotros tenemos en nuestro canal de Facebook, La Casa del Sensor. Y si yo lo pongo en español, simplemente me corta un montón de funciones que si lo pongo en inglés. Entonces, igual me ha pasado con muchos, los manuales mayormente están en inglés. Mitchell no viene en español. Entonces, uno tiene que entender y comprender bastantes palabras de inglés para que nosotros podamos irnos metiendo en esto, y ya nosotros nos vamos a ir haciendo a esos términos. Tenemos la letra que sigue, la letra B, que es el body, ¿ya? Body. Tenemos la letra C, que es el chasis, y tenemos la letra U, que es el network communication. O sea, cuando nosotros tenemos código de body, vamos a tener nosotros diferentes sistemas que pueden estar relacionados con lo que es el ABS. Pudiéramos tener en C también tenemos códigos de ABS. En body podemos tener códigos de comunicación entre los módulos también. En U podemos tener códigos de comunicación ya a nivel de tramas CAN, ¿verdad? De todo lo que es cómo están trabajando también las computadoras a lo interno. Y podemos tener también todos los módulos presentes en un vehículo. Cuando usted le da AutoScan a un escáner y él comienza a buscar todos los módulos, a ver quién dice presente. Yo tuve un problema hace poco con un Suzuki Celerio, que el timón estaba duro y simplemente no estaba dando ninguna luz en el tablero, y el timón es de tipo electrónico y no había, ¿verdad?, ninguna comunicación, y me decía, tuve que entrar a la computadora del body aparte, y el body ya me decía que había perdido la comunicación con el powertrain, y entonces por esta razón se había caído la red.
Y entonces así es que nosotros vamos a ir analizando, ¿verdad?, los diferentes módulos. Tenemos que saber qué módulos se encuentran en qué sistema, para que así vayamos. En Powertrain siempre vamos a encontrar motor y caja, ¿verdad?, para que nosotros sepamos que los códigos P siempre son los que nos llevan directamente al motor y a la caja. Después tenemos el siguiente número, que dice aquí el 0. Cuando nosotros vemos los códigos con 0, sabemos que son códigos genéricos de OBD2. También tenemos que estos códigos fueron introducidos por la Sociedad de Ingenieros Automotrices para hacer normalizar, ¿verdad?, los códigos, y se deja pues un número ahí. Tenemos el número 1, que ya son códigos específicos de fabricante. Entonces yo estoy escaneando un Honda y me sale P0305, eso mismo va a significar para un Toyota, para un Chevrolet, para un Ford, para cualquier marca. Entonces eso nos facilita a nosotros el hecho de que vamos a diagnosticar una falla que es genérica. Pero si a mí me sale el número 1 primero, si me saliera el P127, pongámosle P1127, un ejemplo, ya estoy yo sabiendo de que ese código es específico del fabricante, y yo ya tengo que puede significar algo diferente de un vehículo a otro. Entonces tengo que tener cuidado, porque ya sabemos que el número que sigue después de la letra me va a decir si el código es un código de índole genérico o un código de fabricante, y así nosotros sepamos de que si es de fabricante va a cambiar su significado de fabricante a fabricante, mientras que si trae el número 0 va a significar lo mismo para todos los vehículos, aunque su manera de abordar el problema sea diferente. Tenemos el siguiente número. ¿Qué es lo que me va a decir? Me va a decir cuál es el subsistema afectado. Aquí ya tenemos nosotros, ¿verdad?, algo que no teníamos en el OBD1. Ya tenemos nosotros una distinción de los subsistemas, en el cual nosotros podemos reconocer, con solamente ver el código, reconocer cuál es, a qué está relacionado la falla. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el P0100, el P0100 es un código de falla que me va a salir sensor de flujo de aire, y entonces si yo Powertrain 0, código genérico, y 100, comienza con el número 1, vamos a tener control de aire combustible, de mezcla aire combustible. Entonces ya sé yo que es un subsistema que está siendo afectado y al cual voy a ir a revisar. Si yo tengo el número 2, voy a tener sistema de combustible, el fuel system, los inyectores. Si yo tengo P0201, entonces ya sé yo que me está dando problema el inyector número 1. Y así, de esa manera, yo puedo reconocer que es un problema de inyector, porque estoy viendo el número 2 y ya sé yo que es el subsistema de inyectores. Si tengo el número 3, que es el que estamos viendo en pantalla, ya sabemos nosotros que son códigos de falla en el sistema de ignición, es un misfire, ¿ya? Y ahí pudiéramos tener nosotros también ver qué otros códigos hay relacionando la falla. El número 4, sistema de control de emisiones auxiliares. El sistema de EGR o EGR, o el sistema de recirculación de gases de escape, ¿ya? El sistema de aire secundario, el sistema de catalizador, el sistema de EVAP, o de evaporación de gases a la atmósfera. Muchas personas el sistema de VAP no le ponen mucha mente. Este sistema es un sistema, ¿verdad?, que trabaja con los gases que están en el tanque. El tanque ventila esos gases a través de un tramado de válvulas, y ese tramado de válvulas nos dirigen esos gases al múltiple de admisión. En muchos casos nosotros andamos desconectada la válvula de purga, andamos quebrada la válvula de purga, andamos dañado algún sistema que tenga que ver con una válvula de PCB, y eso nos va a dar problemas de EVAP. Aunque estos problemas de EVAP generalmente no se traducen en problemas de manejo, más que todo en problemas de consumo. Tenemos el número 5, el Vehicle Speed, Idle Control and Auxiliary Inputs. O sea, el sistema de velocidad del vehículo,
Velocímetro, cuando nosotros tenemos códigos con el 500, P05, pueden ser códigos que tengan que ver con el velocímetro. Tenemos también que pueden ser problemas con la válvula del mínimo, el idle control, o sea, el control del relante o el control del mínimo, y señales inputs auxiliares que pudieran estar también relacionadas con problemas de velocidad del vehículo. Tenemos el 6. El 6 ya tenemos nosotros aquí, ya que son códigos que tienen que ver también con el sistema de la computadora. O sea, la computadora también se está autodiagnosticando a sí misma, y también te va a avisar a través de un código. El otro día vimos un caso de un Toyota que nos daba el P0606, y ese sí decía el código que era un problema con el procesador, y nos estaba diciendo simplemente que una bujía estaba dañada en ese vehículo, un Toyota Corolla. Se había sacado un boletín técnico de que este tipo de problemas con la bujía podían disparar este código, y al mismo tiempo perdía potencia. Una bujía nos estaba dando un problema. Entonces ese tipo de problemas nosotros ya los podemos ir identificando solamente con ver el número. Tenemos los últimos dos números que dice aquí que es un código específico de la descripción de la falla. En este caso tenemos el P0305 y vemos aquí 05, me está diciendo que es una falla en el cilindro número 5. Si nosotros tuviéramos un vehículo de 6 cilindros, entonces yo iría a buscar al cilindro número 5 ese problema. Ténganos por seguro que si no que tenemos un vehículo de 4 cilindros, no nos va a salir el P0305. Y entonces, si afuera hacía pues un problema de la computadora, porque es imposible pues que la computadora, o hayan cambiado la computadora, ¿verdad? Y ella no esté reconociendo, como me ha pasado en algunos Ford, les han cambiado computadoras, son vehículos de 4 cilindros y le ponen computadoras de 6. El vehículo enciende, pero te deja la luz encendida, y problemas de sistema de gases, porque la computadora está trabajando para un vehículo de 6 cilindros y ella está programada para trabajar con tales códigos, con tales entradas, y al no percibirlas pone los códigos. Seguimos. Tenemos aquí el escáner genérico de OBD2. ¿Qué funciones me puede dar ese escáner? ¿Qué funciones puedo esperar yo? El mínimo de funciones que puedo esperar yo de un escáner de OBD2. Bueno, primero vamos a tener la capacidad de conectar con el cepo o el DLC, el Data Link Connector, que es el cepo que habíamos visto anteriormente, el cepo de 16 pines, famoso cepo, ¿verdad? Me va a dar la posibilidad de conectarme a ese cepo, obtener el mínimo de información del tren de datos disponible en el cepo. Ya sabemos que ahí existe un tren de datos, que es lo que habíamos visto primeramente, el serial data, esos 1 y 0, 1 y 0. Entonces ahí yo voy a poder obtener información de ese tren de datos, por lo menos el mínimo. O sea, a veces puede haber un escáner que me va a conectar y puedo ver ciertos datos y no voy a ver otros. Simplemente tendría que conectar un escáner de más amplia gama o un equipo original de fábrica para poder ver esos datos que no puedo ver con el escáner de OBD2 genérico. O sea, no es lo mismo tener un escáner de $100 que tener un escáner de $3,000. Tenemos que tener una diferencia en eso, ¿verdad? No esperemos ver en un escáner de $100 y hacer funciones en un escáner de $100 con un escáner de $3,000. Ya sabemos que el escáner de $3,000 va a tener otro tipo de funciones y nos va a dar otro tipo de accesos. Podemos tener también, dice, leer cualquier código alfanumérico de 5 dígitos guardado en la memoria de la PCM, que es igual también a la SM y que es igual a la SU. Todas son las mismas. O sea, Powertrain Control Module, Engine Control Module o Engine Control Unit. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a ver. También, ¿cuáles son los códigos alfanuméricos? Bueno, ya los estuvimos viendo anteriormente. Son los códigos que traen una letra primeramente y después los 4 números subsiguientes, y eso es que lo va a obtener la capacidad del escáner de leer. Tenemos también de que podemos obtener el dato del cuadro congelado. ¿Cuál es el cuadro congelado? Freeze Frame Data. El Freeze Frame Data o el cuadro congelado es el momento en el cual pues se generó la falla, y ahí pues nos toma como que una foto
Ahí lo vamos a ver un poco más adelante explicado de mayor forma. Y también podemos borrar cualquier código guardado en la memoria de la computadora. A veces podemos tener acceso a leer un código, pero no siempre vamos a tener acceso a borrarlo. En algunas ocasiones me ha pasado que no podemos borrar un código y tal vez fuera de que la pieza tal vez ya se reparó, simplemente no tenemos nosotros capacidad para borrar ese código, un permiso para borrar ese código. Seguimos. Ahora aquí estamos, ¿verdad?, en lo que es hablar un poco más de lo que es el cuadro congelado o el freeze frame data. Aquí ya nos vamos metiendo un poco más en materia y tenemos aquí, ¿verdad?, cuáles son los datos típicos guardados por un DTC. ¿Qué significa un DTC? Data Trouble Codes. Así se denomina a los códigos de falla que tenemos, ¿verdad?, siempre presente en los sistemas de OBD2. Podemos ver en porcentaje la carga calculada del motor. ¿Qué significa eso? La carga calculada del motor es cuánto aire está entrando, con cuánta carga está trabajando ese motor, las RPMs del motor. Podemos ver también en porcentaje, dice aquí, cuánto teníamos en ese momento de ajuste de corto plazo, que es el Short Term Fuel Trim, y el ajuste de largo plazo, el Long Term Fuel Trim. Y aquí es importante que nosotros sepamos si el carro estaba haciendo ajustes demasiado altos o demasiado bajos, si estaba quitando o poniendo combustible. Tenemos, dice aquí, a veces poder ver si acaso está disponible, porque acuérdense que el escáner no es una máquina pues como la película que vamos a poner ahí y vamos a poner la computadora y me va a dar un montón de datos. Si la computadora del vehículo no está preparada para darme esos datos, no vamos a poderlos ver. Si no tenemos un monitor o si no tenemos un sensor, algo que la computadora pueda tener viable ahí disponible, entonces no lo vamos a ver. En algunos se puede ver la presión de combustible, estoy seguro que en muchos otros no. Podemos ver la velocidad del vehículo. Ahí nos damos cuenta nosotros si ese falla dio a baja velocidad, en alta velocidad o inclusive con el vehículo con un estatus de inmovilidad, o sea, parqueado el vehículo, me dio la falla y yo me doy cuenta a través de este dato congelado. Podemos ver la temperatura del coolant, del refrigerante, Engine Coolant Temperature. Entonces ese código a veces nosotros lo podemos ver como ST. El ST significa Engine Coolant Temperature. Entonces ahí lo vamos a ver nosotros. También es muy importante que veamos la temperatura del motor, ya que ustedes saben de que monitorear la temperatura del motor nos puede dar muchas pautas para saber si ese motor está calentando, si está demasiado frío, si no está llegando a la temperatura adecuada para el closed loop. Y entonces abajo podemos ver eso que es el close y el open loop status, o sea, el sistema de combustible, cómo está, si está cerrando lazo o se nos está quedando abierto. Es información sumamente importante. Ustedes saben, los que nos han visto trabajar, verdad, que cuando ponemos nosotros el escáner primaria es ir a buscar esto, qué pasó con el close, qué pasó con el open loop status. Tenemos aquí, dice Manifold Absolute Pressure. Eso significa sensor MAP, M-A-P. Ahí están sus siglas, Manifold, que es el múltiple de admisión, Absolute es absoluto, y pressure, presión, o sea, monitor de presión absoluta del múltiple de admisión o del colector. Eso es un dato muy importante. También todos los datos que nosotros vamos a tener en el freeze frame data son importantes, ¿verdad? Si el código fue guardado, dice aquí, miren lo que dice abajo, si el código fue guardado por un misfire, dice aquí que el cilindro que falló va a ser identificado. ¿A través de qué? A través de un código. O sea, a través de otro código me puede decir a mí que hubo un misfire detectado, me puede dar el P0300, multiple misfire detected, y me puede dar después el P0305, me puede decir después qué cilindro fue el que falló. Entonces toda esta información es importante para que nosotros hagamos un buen análisis de los códigos de falla. Entonces el freeze frame data, recuérdenlo, es un
recurso que nosotros tenemos en el escáner y que tenemos que saberlo ocupar. Yo cuando comencé en comencé a trabajar en esto, no dominábamos muy bien, estábamos algo nuevos en el asunto y nosotros no mirábamos el Freeze Frame Data, no nos hacíamos caso del Freeze Frame Data, sino fue hasta que nos pusimos, ¿verdad?, más acorde con la situación y fuimos estudiando un poco más, preparándonos un poco más, nos dimos cuenta de la importancia de esto y pues se la estamos pasando a ustedes, que esto es un recurso muy importante para poder saber qué pasó en el momento que se grabó el código. Eso es un dato bastante fiable para que nosotros podamos hacer un buen diagnóstico. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto que pasa en el sistema? Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Ahí los podemos ver. A los monitores, los famosos monitores del OBD2. Los monitores del OBD2, como lo están viendo ahí, son simplemente pues una capacidades que tiene la computadora de poder monitorear, valga la redundancia, los diferentes sistemas y ver qué pasó y que si hubo un fallo, y entonces así de esa manera se pueden venir generando los códigos. Y dentro de los códigos, de los más generales, podemos ver nosotros, de los más importantes, los tres primeros son códigos continuos que vamos a ir explicando en las próximas sesiones de clase. Cada monitor va a tener su explicación, no lo duden, y aquí vamos a ser súper empapados de este tema. Pero para comenzar, primero los tenemos que conocer, vamos a presentarlo. Primeramente tenemos al señor CCM, Comprehensive Component Monitor, que es bastante raro el nombre, pero así se dice en inglés. Entonces, ¿qué es lo que es ese monitor? Monitor de componentes continuos. Ese monitor, el CCM, él está en continuo monitoreo de las señales input y output. Generalmente se nos puede activar ese monitor si nosotros dejamos de percibir una señal. Inmediatamente ese monitor se va a activar y le va a decir a la computadora: hoy no detecté la señal del coolant. En la salida del motor estaba el coolant a menos 40 grados. Entonces ese coolant seguramente está desconectado y marca un código. Y entonces la computadora ya va a saber, dice: este monitor me está mandando un flag o me está dando una alerta. Y ahora yo voy a ir a estudiar ese componente y a ver si está lógico con otros. Y agarra entonces en ese momento el sensor de el Intake Air Monitor, o sea, el IAT, el Intake Air Temperature Monitor, o sea, el sensor de temperatura de aire de admisión. Y si nosotros tenemos en el sensor de temperatura de aire de admisión, tenemos 32 grados, y después se va a ver la temperatura del aceite y me dice que anda por más o menos el mismo valor, y después si acaso tiene pues temperatura de ambiente, también se va a medir la temperatura de ambiente, y entonces todas las señales tienen que estar lógicas con la temperatura promedio. Entonces, si nosotros vemos la temperatura de la computadora, dice: no, aquí hay un problema, ese coolant no está marcando bien, y de ahí ya nace el código. Entonces, el monitor de componentes está para ver las señales input y output. Tenemos el monitor Misfire, el Misfire Detection Monitor. Ese monitor de fuego perdido, el Misfire, me gusta llamarlo por su nombre, Misfire, que es una falla bastante común. Y entonces ese tiene su propio monitor. ¿Qué significa eso? O sea, hay un subsistema que está siendo monitoreado directamente, especialmente el sistema de Misfire. El Fuel System Monitor, o el sistema de combustible, ese nos está diciendo si el sistema de combustible está entrando o saliendo de la cerrada. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ver en el escáner códigos que tengan que ver con ese sistema. El monitor de eficiencia del catalizador.
¿Cuántos de ustedes han tenido el código P0420? Eficiencia del catalizador por debajo del umbral famoso. Cuando el catalizador se daña, nos da este código. Y simplemente pues, ¿por qué nos da este código? Bueno, porque la computadora está monitoreando. Por eso es la palabra, monitoreando. Está monitoreando al catalizador y él se da cuenta a través de los diferentes sensores, haciendo un balance y en su tabla que ella tiene, pues ella puede decir si algo está trabajando dentro o fuera de los valores normales. Tenemos también el EGR System Monitor, o sea, el monitor del sistema de recirculación de gases. También ahí tenemos, ¿verdad?, bastante información sobre el sistema de recirculación de gases. Tenemos también ahí el sistema de EVAP, el Evaporative System Monitor, el sistema de evaporación de gases a la atmósfera, el sistema de EVAP, es muy importante, ya lo expliqué anteriormente. Tenemos que estar encima, a veces el mismo tapón de combustible nos está diciendo que si ese tapón queda mal puesto, no se nos va a venir la luz del check. Entonces nosotros tenemos que estar siempre vigilantes. Si tenemos un código de check, primero que voy a ir a ver, ¿qué sería lo primero que voy a ir a ver si tengo un código de VAP? Bueno, vamos a ir a ver el tapón de combustible, que pudiera ser una razón. Dice aquí el monitor del sistema calefactor del sensor de oxígeno. Importantísimo. ¿Y quién no ha tenido problemas con este señor? El monitor del circuito del sistema calefactor. ¿Cuántos códigos del circuito del sistema calefactor? P0134, P0135, circuito del calefactor del sensor de oxígeno. Y tal vez usted mira que el calefactor tiene datos, ¿verdad? Usted lo mira el calefactor del sensor de oxígeno y mira que tiene, ¿verdad?, una resistencia. Pero ¿qué puede hacer? Puede hacer que esa resistencia no está dentro de los valores y el monitor del circuito calefactor lo nota y te lo dice a través de un código. El sistema de inyección de aire secundario. Bueno, esto no es muy común en muchos vehículos, pero sí está, ¿verdad? Yo lo he visto mucho en vehículos americanos. Creo que se inyecta un poco más de aire para hacer más volátil la mezcla o también mejorar los niveles de mezcla. El sistema del catalizador, del calefactor del catalizador, o sea, acuérdense que el sistema de catalizador trabaja a altas temperaturas y esto en algunos sistemas, no en todos, está monitoreado por la computadora. Vamos capitulando un poquito, ¿verdad? Para ir poniendo los puntos sobre la I, los conceptos básicos del OBD2. El sistema de OBD2 está más pendiente de los problemas relacionados con las emisiones que los problemas de manejo, aunque puede detectar ambos. O sea, el sistema de OBD2 no está ahí para decirte: oye, andas dañado el freno delantero trasero, o sea, delantero derecho, perdón, y eso te va a causar un problema de manejo. Te va a decir eso porque está causando un problema con el sistema del ABS. Te va a ver eso a través de un código de ABS, o te puede dar eso el sistema de OBD2. Está más pendiente de los problemas de emisiones, porque esa es su función número uno: ver cuánto es lo que yo estoy contaminando, cuánto es lo que yo estoy siendo eficiente en el consumo de combustible. Aunque te puede detectar todo, pues como ya habíamos visto, me puede detectar fallas de índole mecánico, eléctrico y químico, pero su principal función es ver los sistemas de emisiones. La ECU, o la computadora del motor, compara la información de varios sensores y espera que la información sea de manera lógica comparada con otros, lo que les estaba explicando del sensor de temperatura del refrigerante. Cuando si usted desconecta un sensor de temperatura del refrigerante, ese sensor se va a ir a menos 40 grados. Todo lo que ustedes conecten de temperatura siempre se va a ir a menos 40 grados. Si se está yendo a tierra, se va a ir a menos 40 grados. Si tiene y te va a dar un código que te va a decir, puede ser, a veces nosotros hemos visto el código entrada alta. O
Usted desconecte un sensor y le va a dar un código de entrada alta. ¿Por qué? Porque simplemente se está yendo a tierra directamente la corriente. Entonces también te puede decir entrada baja. Todo lo que nosotros tenemos que ver es también analizar el código. No es que ya nosotros vamos a ir a cambiar sensores a la loca, simplemente pues vamos a hacer un análisis. Y esto es lo que hace la computadora. Nosotros tenemos que ir pensando como la computadora para poderla entender qué es lo que quiere ver la computadora y así también poder resolver los problemas. Algunos DTC o Data Trouble Code o códigos de falla se guardarán en la memoria tan pronto como el monitor falle. Otros requerirán de 2 trips o viajes para poder guardar el código. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un sensor, una válvula del sistema EVAP, del canister, una válvula de purga, y yo la tengo, esa válvula está dañada, no se va a encender la luz inmediatamente, simplemente necesitará de 2 trips para poder ser guardado en la memoria de la computadora y que nos pueda poner un código que nos encienda la luz del check. Mientras que si yo tengo una bobina desconectada, inmediatamente me va a dar el código y me va a comenzar a parpadear ese código, esa luz del check, porque me está diciendo que esa falla está dañando potencialmente mi catalizador. Y el alma de la fiesta en el OBD2 es el catalizador, porque acuérdense lo que vimos en el primer concepto básico, que el problema más importante para la computadora, para el onboard diagnosis, es el problema de emisiones de gases. Entonces, si yo tengo un problema con mi principal reductor de gases, que es el catalizador, no lo duden de que ese va a ser un código que va a encender inmediatamente la luz de check. O sea, no va a esperar mucho el vehículo, la computadora del vehículo, para ponerte un código y comenzarte a recordar que tenés que ir a un centro de servicio a revisar el vehículo. Entonces, hay unos trips, sí, que son o viajes de la computadora. ¿En qué sentido? La computadora necesita ver tanta velocidad, tantas veces se activó el fan, entró y salió, y ya eso cumple con un trip, y ya yo voy a activar el código. Dice aquí, un monitor es un test llevado a cabo por la PCM para determinar la operación de un componente o subsistema, que es lo que estábamos diciendo. El monitor son tests que se están llevando a cabo todo el tiempo. Algunos tests necesitan ciertas condiciones, y eso lo vamos a ver, que el enable criteria o el criterio de activación de ese monitor es el que nos va a llevar a cabo para que nosotros podamos ver si se puede llevar o no un monitor a cabo, ¿verdad? Tenemos aquí un trip, dice aquí el número 5, es una condición de start to run combinado con modos de manejo que hacen posible correr el monitor. La definición de un trip depende del monitor que se afecte. Entonces, nosotros tenemos aquí directamente la condición de trip relacionada con el encendido y manejo del vehículo, ¿verdad? Todo eso se combina para que se pueda correr un monitor. Más adelante vamos a ver un poco más de eso, pero puedo adelantar un poco. Por lo menos el sistema de EVAP o el sistema de EGR, vamos a ponerlo como sistema de EGR, se lleva a cabo cuando el vehículo va a tantas revoluciones, pueden ser tal vez a unas 3000 revoluciones o 2500 revoluciones, y vas en alta velocidad. ¿Por qué? Porque la prueba del EGR, el test de la EGR es un test intrusivo. ¿Qué significa esto? La computadora va a mandar a activar la válvula de EGR y ella se va a dar cuenta. ¿Cómo se va a dar cuenta si la EGR está abierta? En algunas EGR pues sí son controladas electrónicamente, son lineales, como se llaman las EGR que tienen los Chevrolet, los Ford, en algunos Ford, pero en otras no, sino porque trabajan con vacío. Entonces, ¿cómo se da cuenta? O bueno, en todos, ¿cómo se da cuenta la computadora si está funcionando o no la EGR, si se está abriendo o no? Se va a dar cuenta a través del sensor de oxígeno. ¿Por qué? Porque la mezcla se va a empobrecer en ese momento que la EGR se abra. Pero si eso se ocurriera a bajas revoluciones, el vehículo tendería a fallar.
hacer un jaloneo, y eso va a ser no le va a gustar al operario, al conductor, porque va a sentir una falla en el vehículo y lo puede asociar con un problema del motor, y simplemente es un test que se está llevando a cabo por la computadora. Entonces se necesita cumplir ciertos requerimientos básicos para que se puedan llevar a cabo estos tests, que son intrusivos. Hay otros test que son pasivos, pero en este tipo de test nosotros necesitamos esas condiciones. Entonces, un trip depende del tipo de monitor que se va a llevar a cabo. En el 6 dice: tan pronto como los criterios de habilitación son reunidos, el Task Manager o el administrador de tareas correrá los tests. O sea, si se cumplieron los tests de habilitación, los criterios de habilitación, si se cumplieron todos los requisitos para que se pueda reunir, se pueda llevar a cabo ese monitor, entonces el Task Manager lo va a mandar a correr. Si no, no. O sea, nosotros podemos meternos en el menú. Vamos a ver nosotros los monitores. Lo primero que nos va a salir siempre en los datos, en la línea de datos, son los monitores. O en el ReadNet Test. Ese ReadNet Test, nosotros vamos a ver que es una opción en los escáner, que nosotros podemos ver cuál es el estado de los monitores. Puede ser que mi monitor de circuito calefactor no se ha podido llevar a cabo. Entonces, si yo no puedo llevar a cabo mi monitor de circuito calefactor de sensor de oxígeno, entonces podré llevar a cabo yo el test de EGR. Claro que no. ¿Por qué? Porque el Task Manager sabe que no hay señal de sensor de oxígeno todavía corroborado por su monitor, y esa señal o esa información la necesita el monitor de EGR. Por ende, el monitor de EGR nunca va a correr. Pasa que de pronto yo llevo el vehículo al taller, nosotros recibimos el vehículo, me dice sensor de oxígeno, circuito calefactor. Vemos nosotros que el circuito calefactor de sensor de oxígeno está bien. Revisamos las líneas. Sucede que de pronto que una línea de activación o de uno de los del pulso de tierra que pone la computadora para activar el circuito calefactor se nos había cortado, la reparamos, y entonces ahora ya reparamos la falla del sensor de oxígeno. Mandamos al cliente a correr el vehículo, nosotros lo hacemos prueba, no se nos enciende la luz, y entonces el cliente se va a hacer, y tal vez él vive tal vez a unos 40 o 50 kilómetros del lugar, agarra carretera, y en la carretera de pronto ¡pum!, se le encendió la luz, y entonces de pronto llegó al lugar donde andaba, y ahí andaba con la luz encendida, pero no tenía ningún problema el vehículo. Se lo vuelve a llevar porque encendió la luz del check. Me llamó: mire, fíjese que me encendió la luz del check. Bueno, tráigalo, vamos a revisar. Ponemos ahora el escáner y ahora me dice válvula EGR, problema con la válvula EGR. Y el cliente viene y te dice: pero si yo lo acabo de reparar, ¿por qué me está saliendo ahora? Sí, reparamos una parte, pero ahora se van a correr otros monitores. O sea, ese monitor del EGR no se había corrido y por ende no teníamos información de ese código. ¿Por qué? Porque teníamos un problema con el sensor de oxígeno. Entonces eso iba a hacer de que no corriera el monitor de EGR, pero ahora sí ya tenemos códigos de EGR y ya nos pueden salir otros problemas que no habíamos visto primero. ¿Es la misma reparación? Pues no sé cómo lo verán ustedes, pero ante mi ojo no es una misma reparación. ¿Por qué? Porque nosotros primero hicimos una reparación de un código y después ese código nosotros no lo teníamos contemplado, y era una falla que tal vez era casi como que imposible que la detectáramos nosotros en el momento. Claro, no tenemos el monitor completo, el monitor ni se molesta en correr, el Task Manager no lo manda a correr y simplemente no tenemos datos de ese monitor. Reparamos lo que nosotros vimos lo más rápido, ver ahí en el momento, y ahora pues nos está saliendo esto. Entonces eso hay que explicárselo a los clientes, a las personas, a los dueños de los vehículos, que cuando uno hace una reparación en un vehículo, no necesariamente si vuelve a encender la luz tenga que ver con la reparación, sino que ahora sí se van a correr otros tests y pudieran salir problemas nuevos, y uno tiene que ser claro al respecto para que las personas que nos están buscando por nuestro servicio estén claros de que pudiera salir otra vez ese código. Si un monitor es específico,
quiere correr, pero necesita la información de otro monitor que no ha sido completado, los resultados van a ser pospuestos. Eso es lo que estábamos hablando. Ahora aquí abajo tenemos un ejemplo, más o menos de lo que habíamos dicho. Y dice, si hay un DTC de la señal de un sensor MAP guardados en la ECU, y esta señal es parte del criterio de activación del monitor, el Task Manager ni siquiera se molestará en correr el monitor, ya que sabe que no pasará hasta que la señal del MAP sea restablecida y el código borrado. Entonces eso es un poco de lo que estábamos hablando, ¿verdad? De lo que afecta a los diferentes monitores. Y pues ahí tenemos, ¿verdad? El señor, podemos decir que es el Task Manager, que está en control de todos los monitores y es el que manda a decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y de esa manera vamos a saber nosotros qué es lo que está pasando en el sistema de inyección. Este sería, ¿verdad?, un segundo tema para ir ya metiéndonos un poco más a lo que es el OBD2, los sistemas de diagnóstico, y pues como una calentadita, ¿verdad?, previa, porque ya vamos a entrar en materia y ya vamos a comenzar a ver todo lo que son los sistemas, los monitores, cómo trabajan, más profundos, ¿verdad? Ya vamos a meternos de lleno a mucha información del sistema de OBD2, y yo les recomiendo que vayan tomando apuntes, que vayan haciendo sus notas, porque de aquí para allá ya vamos a ir aumentándole el bagaje, ¿verdad? Los términos técnicos y todo lo que tenga que ver con una mayor comprensión. Este es un curso que se está dando a través de Mecatrónica TV y pretende, ¿verdad?, que es orientado para los entusiastas, para las personas que ya tienen conocimiento, y los que ya están trabajando de esto, pues van a verle la importancia de vida, ¿verdad? Porque esto es una información muy importante. Entonces, ¿qué es lo que queda para la siguiente sesión? La siguiente sesión ya venimos más de lleno, ya vamos a ver lo que son los ciclos de manejo, que van desde los encendidos en frío, el estado de relanti, el warm-up o de calentamiento del motor, la aceleración, qué es lo que pasa, qué códigos corren en aceleración, qué códigos corren en frío, qué códigos corren ya en caliente el motor, qué códigos corren cuando inclusive el vehículo está apagado, y todo cómo trabajan los códigos del misfire, los grados de misfire que van a ver, ¿verdad? Los tipos de estaciones o de estados, perdón, de los monitores, que cuando tenemos el enable criteria o los criterios de activación, cuando el monitor queda pendiente, cuando el monitor está en conflicto, cuando el monitor se suspende, ¿verdad? Cuáles son los monitores que pueden quedar, que se posponen, qué monitores no se pueden posponer, ¿verdad? O sea, mucha información, y después de eso vamos a ver todos los monitores en profundo, más el sensor de oxígeno, el monitor de sensor de oxígeno, que es tan importante. Vamos a ver cómo se activa la luz del check, por qué se activa, cómo se borra solita la luz del check, un poco más de comprensión del freeze rate data. Pues aquí tenemos bastante para ir disfrutando, ¿verdad?, este tema tan bonito que son los sistemas de inyección electrónica. Entonces, eso sería todo por esta sesión. Recuerden, ¿verdad?, hacerse suscriptores de nuestro canal en YouTube y darle me gusta, ¿verdad?, y compartir, porque eso es importante, que compartamos el conocimiento, y entre más compartamos mejor, así vamos a tener más acceso. Que el Señor los bendiga, y seguimos con nuestro programa de Mecatrónica TV.
Mecatrónica TV.